El pacto abrahámico. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Cuál es el significado de estas promesas? ¿Cumplió Dios sus promesas? Podemos confiar ahora en que cumplirá sus promesas para con nosotros. Anteriormente vimos el diluvio universal de la época de Noé y la Torre de Babel y sus consecuencias. Tras la dispersión de los pueblos del mundo, la Biblia esboza la genealogía de Sem, que conduce al hombre Ibram, o, como se le conoció más tarde, Abraham. En este estudio consideraremos 3 generaciones. La de Abraham, la de su hijo Isaac y la de su nieto Jacob. También hablaremos de las promesas de Dios a Abraham y del significado del pacto abrahámico. Abraham. Encontramos que inicialmente, su nombre era en realidad de Ibram, que significa Padre exaltado. Taré vivió 70 años, y engendró a Ibram, a Neise y a Harán. Y tomaron a Ibram y Neise para sí mujeres. El nombre de la mujer de Ibram era Sarai, y el nombre de la mujer de Neise, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. ¿Qué sabemos de Ibram? Que era un hombre muy rico. Tenía mucho ganado y propiedades. Y se fue Ibram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Ibram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Ibram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Cuando el Señor le ordenó a Ibram que fuera a una nueva tierra, éste obedeció, a pesar de las muchas dificultades a las que se enfrentaría, y a pesar de no saber a dónde iba exactamente. Pensemos en todo lo que hay que ordenar, empaquetar y llevar cuando se hace una mudanza. Ibram tenía mucha gente, tiendas, animales y posesiones. Todo esto tenía que ser recogido y llevado a la tierra que Dios le mostraría. Él no le preguntó a Dios a dónde iba, simplemente empacó, se fue y dejó que Dios lo dirigiera. ¿Qué promesas hizo Dios a Ibram? Pero Jehová había dicho a Ibram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Ibram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Ibram de edad de 75 años cuando salió de Harán. El Señor le dice a Ibram, sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre, y yo te mostraré a dónde ir. A continuación, el Señor le hace algunas promesas muy concretas a Ibram si obedece, hacer de él una gran nación, hacerlo famoso, protegerlo, y convertirlo en una bendición para todas las familias de la tierra. Encontramos que Dios cambia el nombre de Ibram por el de Abraham, que significa, padre de muchas naciones. O padre de una multitud. Más adelante, Dios también cambia el nombre de su esposa de Sarai, o princesa, a Sara, mi princesa. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Ibram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Observe especialmente que en el versículo 8 de Génesis 17, el Señor dice que le dará a Abraham toda la tierra de Canaán como posesión eterna. Posesión eterna significa que siempre será suya. Es una promesa incondicional. No depende de la obediencia de Abraham, ni de su actuación, ni de la de sus descendientes. Como Abraham creyó en Dios, éste le prometió la posesión eterna de la tierra de Canaán. Dios repite su promesa de descendencia diciéndole muy específicamente que tendría un hijo de su esposa Sara.
Después le apareció Jehová en el encinar de Mamra, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y le dijeron, ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara y Abraham ya habían pasado el tiempo en que podían tener hijos. Él tenía 100 años y ella 90. Sin embargo, Dios es el Dios de lo imposible. Si Dios ha hecho una promesa, la cumplirá. ¿Cumplió Dios su promesa? Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Dios le dio a Abraham por primera vez la promesa de una descendencia, cuando tenía 75 años. Y pasaron 25 años antes de que esta promesa se cumpliera. Pero entonces Dios puso a prueba a Abraham diciéndole: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Maraía, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pongámonos en el lugar de Abraham, ¿obedeceríamos? ¿O discutiríamos con Dios que nunca ha exigido un sacrificio humano? ¿O simplemente diríamos que no? ¿Qué hizo Abraham? Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí vemos la obediencia incondicional de Abraham. Hizo, palabra por palabra, lo que Dios le había dicho. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham creyó en la promesa de Dios, de que a través de su hijo Isaac, nacería una nación. No preguntó por qué Dios le pidió que ofreciera a su hijo, sino que creyó que Dios lo resucitaría de entre los muertos. Esto nos dice que después de haber esperado 25 años para que Dios cumpliera su promesa de darle un hijo, y de haber visto cómo se cumplía la promesa milagrosamente, Abraham había aprendido a confiar en Dios sin reservas. El hijo de Abraham, Isaac. Imagina a Abraham y a su hijo subiendo a la montaña para ofrecer un sacrificio. Abraham era de una edad avanzada. Tenía unos 115 años. Su hijo llevaba la leña, sin saber qué tipo de sacrificio iban a ofrecer. ¿Qué enseña la Biblia sobre el carácter de Isaac? Isaac era un muchacho en plenitud de facultades cuando su padre, un hombre mayor, lo ofreció como sacrificio. Y sin embargo Isaac mostró una obediencia incondicional y completa. Imaginemos un adolescente acostado en un altar para ser sacrificado. Isaac confió en su padre al igual que Abraham confió en Dios. Vemos en esto una imagen del sacrificio de Jesucristo. Un día, Dios sacrificaría a su único hijo amado. Isaac se libró, pero el Hijo de Dios no. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Como marido, Isaac se dedicó a su mujer, aunque ésta fue estéril durante mucho tiempo.
Fue fiel a ella, mostrando fe en la promesa de Dios. A Isaac también se le prometió que de él saldría una nación que el Señor bendeciría. Isaac también tuvo que soportar las pruebas que el Señor le envió a través de sus hijos. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había mellizos en su vientre. Abraham tuvo un hijo, Isaac, e Isaac tuvo 2 hijos. Esaú, del que leemos en Génesis 25:25, y salió el primero bermejo, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. El segundo hijo mellizo fue Jacob. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. La promesa de Dios a Isaac. Aunque el Señor le dio a Isaac las mismas promesas que a Abraham, pasaron 20 años antes de que nacieran sus hijos. Vemos en esto, que Isaac también tuvo que ejercitar la fe en Dios. El Señor cumple la promesa, pero no especifica el momento en que lo hace, poniendo así a prueba su fe. Y se le apareció Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué observó Abraham? Los mandatos de Dios, los estatutos de Dios, y las leyes de Dios. Es muy importante saber lo que Dios dice, y cuál es su ley para poder cumplirla. Vemos que el Señor bendice a los que por fe, guardan lo que Dios dice. Las promesas originalmente dadas a Abraham fueron transmitidas a su hijo Isaac, quien tuvo 2 hijos. Aunque Esaú era el mayor y normalmente heredaría primero, las promesas dadas a Abraham e Isaac fueron transmitidas por Dios a Jacob. Veamos ahora a Jacob, el destinatario de las promesas de Dios. El hijo de Isaac, Jacob. Jacob era el hijo favorito de Rebeca, su madre. Jacob era un hombre manso que vivía en tiendas de campaña. Jacob era un engañador y manipulador, dispuesto a utilizar cualquier medio para conseguir su fin deseado. Jacob tuvo 12 hijos. Jacob murió a la edad de 180 años. ¿Qué promesas hizo Dios a Jacob? La promesa de Dios a Jacob. Salió, pues, Jacob de Berseba, y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no solo le da a Jacob las promesas de la tierra, el pueblo y la bendición, sino que también le cambia el nombre, como hizo con Abraham.
Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob tuvo que llegar al final de sí mismo y de sus propios planes, y aprender a prevalecer con Dios en la oración. Es entonces cuando Dios cambia su nombre de Jacob, que significa suplantador o engañador, a Israel, que significa lucha con Dios o príncipe con Dios. Con este nombre Dios llama a sus descendientes. Jacob tuvo 12 hijos, y sus descendientes fueron llamados los hijos de Israel. El significado de la promesa. Abraham, Isaac y Jacob recibieron la promesa de Dios de que en ti, o en tu simiente, serán bendecidas todas las familias, o naciones de la tierra. ¿Qué significa, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra? Esto no habla solo de Abraham, Isaac y Jacob. Tampoco se refiere solo a la nación de Israel. Dios promete específicamente bendecir a todos los pueblos de la tierra a través de este pacto. Cada familia, cada nación. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Esta es la promesa del Salvador. Primero dada a Adán y Eva en el jardín del Edén después de que pecaron. Luego dada a Abraham y sus descendientes, Israel. Y más tarde dada al rey David. Así que el linaje del Mesías se identifica como descendiente de Adán, Abraham, Israel y David, a través de la nación israelí. Dios tuvo un propósito especial para crear la nación de Israel y mantenerla separada e identificable a través de los tiempos. Fue a través de Israel que vino el Mesías, el Salvador del mundo. La promesa fue cumplida en Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14.